Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. Qué gusto poder saludarles nuevamente, ¿verdad? Como cada ocasión que nos reunimos a través de estos medios, es un gusto poder saludarle, un gusto poder bendecirle, saber que está usted allá en su casa, que fielmente está usted recibiendo la palabra del Señor. Espero que usted esté bien, que esté en compañía de su familia, que el Señor le esté bendiciendo abundantemente en estos días, ¿verdad? Que haya encontrado en el Señor usted paz, tranquilidad, que haya encontrado usted provisión, aquella provisión que el Señor ha prometido para usted y para mí, aún en tiempos de dificultad. Así que agradecidos con el Señor por un día más, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder dirigirnos a ustedes y poder bendecir su nombre a través de la palabra, ¿verdad? Y que usted y yo estemos listos, dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Vamos a tomar un pequeño tiempo de oración, vamos a ponernos en las manos del Señor, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos lleve a donde Él quiera llevarnos a través de su palabra, y que no solamente, como lo hemos estado diciendo en estos últimos días, que no solamente lo podamos oír, la podamos oír, sino que también podamos ser entendidos y podamos ser hacedores de su palabra. Así que le ruego allá en sus lugares donde usted se encuentra que podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos a esta hora de la tarde por la bendición de estar congregados alrededor de tu presencia. Señor, te rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tu presencia venga sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, a alimentar, Señor, nuestro espíritu por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice a cada hijo tuyo, bendice a cada hija tuya, Señor. Hoy oramos, Señor, por las ofrendas, oramos por los diezmos, por todos aquellos, Señor, que indudablemente confiando en ti, Señor, han depositado sus ofrendas, Señor, y han traído sus diezmos al alfolí. Que tú los bendigas, Padre, que tú, Señor, proveas en abundancia para sus hogares en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu palabra, Señor, añada bendición a nuestras vidas en esta tarde. En Cristo Jesús oramos, te damos gracias. Amén y amén. Mire que mientras estudiaba yo hoy en la mañana, ¿verdad?, se me venía a la memoria, se me venía a la mente un canto que seguramente usted lo conoce y usted y yo lo hemos cantado en la congregación. Y es uno que en la letra dice: este es el canto de los redimidos, este es el canto de mi corazón. Y tal vez usted se sepa el resto del canto, y tal vez usted después lo pueda cantar o tenga ya una pista allá en su teléfono o en algún dispositivo donde usted pueda escuchar este canto. Pero lo que me llamó la atención es que dice que es el canto de los redimidos. Y usted y yo entonamos esta canción, usted y yo en el tiempo que tenemos como iglesia, ¿verdad? Cuando se trata de estar en el tiempo de la alabanza, entonamos esta canción porque creemos verdaderamente que nuestro Dios nos ha redimido y que esto lo ha hecho a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y mire que yo pensaba que para que una persona se catalogue, hermano, o pueda decirse que es un redimido de parte de Dios, entonces tuvo que haber experimentado forzosamente una experiencia de redención. Ojalá que me esté dando a entender. Para que una persona pueda ser catalogada, pueda ser puesta, hermano, llamada como un redimido, forzosamente tuvo que haber pasado por una experiencia de redención. Nadie que no quiere o nadie que no experimenta la redención podrá ser llamado un redimido. Y entonces lo que yo quisiera que en esta noche, en este martes de discipulado que usted y yo tenemos, mi deseo, mi intención, hermano, es que pudiéramos entender, mire, a cabalidad qué es la redención. Que usted y yo en estos 50 minutos tal vez que vamos a tener de compartir la palabra, usted y yo podamos entender qué es la redención. Y que esa experiencia, que yo espero en el Señor, que usted y yo ya la hayamos vivido, que esa experiencia nos lleve a cantar integralmente, en espíritu, alma y cuerpo, un canto, hermano, un canto que nazca desde nuestro corazón. Pero para poder entenderlo, necesitamos saber qué es ser redimido.
necesitamos saber qué significa la palabra redención. Entonces yo quiero pedirle que tal vez usted preste atención, hermano, y si usted lo puede escribir, sería genial. Mire que la palabra redimido tiene su significado, etimológicamente tiene su significado tanto en el hebreo como en el griego. Y en el hebreo es una palabra que es Gaal. Y Gaal quiere decir comprar de vuelta. Gaal quiere decir libertad, librar, quiere decir rescatar. Esto es en referencia a la palabra hebrea, que Gaal, que su significado, para entenderlo usted y yo, es redimidos. Esto es en el hebreo. En el griego hay una palabra también para redimidos, y esta es agorazo, que quiere decir ir al mercado. Pero no solamente es ir al mercado para ver. Esta palabra agorazo quiere decir ir al mercado, para comprar. Entonces, en el hebreo es Gaal, en el griego agorazo. Pero mire que el significado secular, allá en el diccionario, si usted lo quiere buscar, en el diccionario el significado para la palabra redimir o redimido, dice que el verbo, que sería redimir, permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo, pero que también puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Entonces, cuando hablamos de redimir, cuando hablamos de ser redimidos, tiene que ver desde el ángulo que usted y yo lo veamos. Tiene que ver con adquirir, con comprar, con recuperar algo que estaba perdido, algo que tal vez estaba expuesto en el mercado. ¿Sabe que allá esta palabra agorazo tiene su origen en el ágora? Y el ágora eso es un mercado. Y entonces en el mercado, hermano, exponían a los esclavos. Y los exponían allá para que la gente, los dueños, la gente rica de aquel tiempo pudiera ir y comprar esclavos. Y mire que esta definición es precisamente la forma en la cual usted y yo estábamos antes de conocer a Cristo Jesús. Estábamos perdidos, estábamos expuestos en el mundo, estábamos a expensas de aquel que en ese momento era nuestro dueño, hasta que Cristo vino y por su sangre nos redimió para Dios el Padre. Entonces, miren, a lo mejor tal vez para que usted y yo lo entendamos, estábamos expuestos allá en un mercado público. Y nuestro dueño en aquel entonces, el diablo, que el Señor le reprenda, nos tenía ya puestos al mejor postor, para vendernos al mejor postor, hasta que alguien vino. Ese alguien se llama Jesucristo. Hasta que Él vino y entonces pagó con su sangre el precio de nuestra liberación, y entonces nos redimió, y entonces podemos ser llamados redimidos de parte del Señor. Y esto es de lo que yo quisiera hablarle en esta noche. Yo quiero hablarle de la experiencia de los redimidos, porque decíamos hace un momento que nadie que no pase por un proceso de redención puede llamarse un redimido. Pero entonces, ¿qué fue aquello, hermano, que experimentamos usted y yo para ser llamados así? Porque recuerde, estábamos allá expuestos, estábamos a la venta y estábamos perdidos. Dice que redimir quiere decir recuperar algo que se había perdido. Quiere decir traer libertad, quiere decir rescatar a alguien, comprar de vuelta. Entonces mire que el Señor, por medio de su sacrificio, fue y nos compró, nos trajo de vuelta a su posesión. Y entonces hoy podemos decir que somos redimidos de parte del Señor. Pero ¿qué fue esta experiencia? ¿Qué abarca esta experiencia de ser redimidos? ¿Qué abarca esta experiencia de haber gozado de este proceso de la redención? Y entonces me gustaría que me acompañara allá al libro del profeta Ezequiel, allá en su capítulo 16. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. Ahí vamos a estar, con la ayuda del Señor, vamos a estar desmenuzando un poquito esto de ser redimidos. Y voy a dar la oportunidad de que usted busque el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16.
Y mire que este pasaje de la Escritura nos habla de una ciudad que creció bajo la mano de Dios. Y una ciudad que fue hermosa, pero que al final, hermano, al final, si usted quiere leer después allá, cuando terminemos, al final, aquella ciudad se prostituyó. Aquella ciudad dejó de estar en las manos del Señor. Pero mientras estuvo en las manos del Señor, aquella ciudad fue creciendo de una manera preciosa. Y yo quiero que miremos el amor, cómo el amor de Dios sobre Jerusalén, la redención ejercida sobre aquella ciudad, es muy similar a lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. ¿Cómo podemos comparar el amor de Dios hacia Jerusalén y el amor de Dios hacia nosotros? ¿Cómo comparar estas cosas, hermano? Y lograr que usted y yo entendamos la experiencia de los redimidos, aquello que pudimos vivir cuando el Señor nos compró, aquello que pudimos disfrutar cuando el Señor nos trajo de vuelta a su posesión para hacernos sus redimidos. Y entonces lo primero que yo quiero enseñarle es allá en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Dice: y entonces pasé. Está hablando el Señor, por favor le ruego que entienda. Está hablando el Señor, le está hablando a esta ciudad. Le dice: y entonces pasé junto a ti y te vi. Y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Cuando yo leo esto de entonces pasé junto a ti, te vi, ¿sabe? Se me viene a la mente aquel pasaje del samaritano. ¿Se recuerda cuando un hombre es atacado por ladrones y lo dejan a la mitad del camino? Y entonces pasó un sacerdote, lo vio y se siguió de largo. Y pasó un levita, lo vio y se siguió de largo. Hasta que pasó un samaritano y fue movido a misericordia con aquel hombre. Y entonces cuando yo leo que el Señor pasó y nos vio, hermano, el Señor fue movido a misericordia hacia usted y hacia mí. Dice que tu tiempo era tiempo de amores. Era tiempo de, ¿cómo le digo, hermano? Era tiempo de disfrutar. Quiere decir que aquella ciudad que usted y yo tal vez en algún momento estuvimos necesitados de alguien que nos amara. Y entonces mire, lo mismo que pasó con aquella ciudad fue lo mismo que pasó con nosotros. Porque cuando Él nos redimió en su tiempo, entonces Él vio y Él se acercó a nosotros para redimirnos, porque vio que estábamos en tiempos de amores, que había una necesidad de nuestro interior de ser amados, de que alguien tuviera cuidado de nosotros. Antes, cuando estábamos sin Cristo, hermano, tal vez estábamos vacíos y estábamos envueltos en otras situaciones, hasta que Cristo pasó, nos vio, miró que estábamos en tiempo de amores y entonces decidió hacer un pacto con nosotros. Él hizo un pacto con nosotros, dice la Escritura, que entonces Él cubrió nuestra desnudez. Pero dice que este era un tiempo, y la palabra tiempo quiere decir un tiempo especial, quiere decir una época. Para cada uno de nosotros, hermano, hay un tiempo especial de parte de Dios para redimirnos. Nuestro tiempo, el mío, hermano, no fue el mismo tiempo al suyo, ni el suyo fue el mismo tiempo que el que está a su lado. Dios tiene un tiempo especial para cada uno de nosotros. Dios tiene una época, Dios tiene determinado un tiempo para cada uno de los de nuestra familia. No se preocupe, Dios tiene un determinado tiempo para usted y para los suyos. Pero dice la Escritura que entonces el Señor cuando vio aquella ciudad y la vio que estaba en tiempos de amores, dice que Él vino y nos cubrió con su manto. Entonces, si estábamos en épocas de amores, decíamos que tal vez estábamos necesitados de que alguien nos amara. Y esto de venir y cubrirnos con su manto viene de una palabra hebrea que es kasá, con K, kasá, que quiere decir llenar vacíos,
que quiere decir refugiarse. Y esto es precisamente lo que hizo Dios con nosotros al redimirnos. Llenó todos los vacíos que tenía nuestra alma de amor, y entonces nos pudimos refugiar en Él. Esta es la primera experiencia de los redimidos, hermano, o esta es la primera parte de la experiencia de los redimidos, que el Señor al mirarnos viene y nos cubre con su manto. Quiere decir que viene y llenó aquel vacío que usted y yo teníamos, aquel vacío por amor, aquel vacío por protección. Él vino, nos cubrió con su manto, y entonces hoy usted y yo podemos estar llenos, pletóricos del amor de Dios. Mire qué bendición, y ojalá que usted me esté entendiendo en esta noche. No se trata solamente de que el Señor vino y nos vio y nos dejó allá, no. Dice que no solamente vino y nos vio, sino que hizo pacto, pero que también la primera parte de la experiencia de los redimidos es que Él vino y nos cubrió con su manto, que Él llenó con su amor la falta de amor de nuestro corazón, y que ahora podemos sentirnos amados, ahora podemos sentirnos valorados, ahora podemos sentirnos importantes, ahora sabemos que hay alguien al quien le importamos, y ese alguien se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y mire todo esto que Él hizo solamente por amarnos, hermanos, solamente por hacernos sus redimidos. Allí en el Salmo 32, versículo 1, por favor. Salmos capítulo 32, versículo 1. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. No solamente llenó nuestro vacío de amor, no solamente ahora entendemos que somos importantes para Dios, que somos su obra maestra, sino que también nuestros pecados han sido cubiertos. Que ese mismo manto de amor, hermano, cubrió nuestros pecados. Y que nuestro Dios ya ni siquiera se acuerda de nuestros pecados pasados. Dice que Él los agarra, los envuelve, hermano, y los tira al fondo del mar, y que jamás se vuelve a acordar de ellos. ¿Por qué? Porque ahora nos ve a través de su manto de amor, de aquel manto que Él nos puso cuando Él hizo un pacto con nosotros, cuando Él vino a redimirnos por su buena voluntad. Entonces, la primera parte de esta experiencia de los redimidos es que Él nos cubrió. ¿Con qué? Con su manto de amor. Que Él llenó nuestros vacíos, que Él nos perdonó nuestros pecados, que usted y yo hoy podemos llamarnos bienaventurados por la cobertura que tenemos sobre nuestras vidas. Ezequiel capítulo 16, versículo 9. En la versión Dios habla hoy. Ezequiel capítulo 16, versículo 9. Dice: te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Esto es lo que dice la versión Dios habla hoy. Y mire qué maravilloso que Dios, después de mirarnos, Dios después de cubrirnos, dice la Escritura que la otra parte, una parte más de esta experiencia, es ser limpios. Pero dice también que el Señor lavó, bañó aquella ciudad, aquella figura de una mujer. ¿Y quién se baña, hermano? ¿Quién se lava? ¿Cuándo usted se baña? Cuando se está uno sucio, ¿verdad? Cuando estamos sudados, cuando hicimos algún trabajo pesado, cuando tenemos tierra en el cuerpo, entonces vamos y nos metemos bajo la regadera, nos bañamos, nos limpiamos por medio del agua, y entonces usted y yo salimos limpios. Entonces, ¿cuál es la segunda parte? La segunda experiencia es que el Señor nos limpió. ¿Qué nos limpia? ¿Qué nos lava? ¿Qué nos purifica el Señor? Purifica nuestras manos, Éxodo 30, 19. Purifica también o lava también nuestros pies, igual Éxodo 30, 19. Purifica nuestros ojos, lava nuestros ojos, allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, cuando dice: te recomiendo que unjas tus ojos con colirio. Y Levítico capítulo 14, versículo 8, dice que también necesitamos lavar nuestras vestiduras. Nuestras manos, ¿para qué?
por las obras que usted y yo hacemos, hermano. Entonces ahora cuando el Señor viene y nos redime, ahora cuando somos considerados redimidos de parte de Dios, nuestras obras, aquello que hacíamos con las manos, aquellas obras de injusticia, ahora como han sido lavadas nuestras manos, ahora van a ser obras de justicia. Y ahora vamos a hacer las cosas para ayudar, y ahora vamos a hacer las cosas para darle la gloria al Señor. Por eso es que necesitamos que nuestras manos, como redimidos del Señor, sean lavadas. Nuestros pies, hermano, para que nuestro caminar sea un caminar limpio, para que nuestro caminar no se ande yendo por caminos que no debe de andar, sino para que nuestro caminar empiece en un caminar limpio. Por eso, hermanos, que la costumbre de los judíos, cuando alguien llegaba a sus casas, era darles agua para que lavaran sus pies, para que lavaran sus manos, porque no se consideraba bien que alguien con los pies sucios se sentara a comer. No podemos presentarnos delante del Señor, no podemos presentarnos delante de la mesa del Señor con nuestros pies sucios. Necesitamos que ellos también sean lavados. Por eso es que dice, te bañé, te limpié, te perfumé, dice el Señor. Pero ¿en qué momento usted y yo podemos ser lavados? ¿En qué momento usted y yo podemos ser limpiados por esta bendición de parte del Señor? Acompáñeme por favor allá a la carta a Tito, capítulo 3, versículo 4. Carta a Tito, capítulo 3, versículo 4. Dice, nos ha salvado, no a causa de las obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Nuestras vidas son lavadas, nuestras vidas son limpiadas, ¿sabe dónde? En el bautismo. Cuando usted y yo bajamos a las aguas, cuando nuestro cuerpo es sumergido completamente en las aguas, entonces nuestra vida, nuestro ser es lavado, porque dejamos allá en el fondo, no sé, de aquel río, de aquel mar, hermano, de aquel depósito de agua, dejamos allá en el fondo aquel viejo hombre y entonces resucitamos limpios y purificados a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es esto? Hay una regeneración en nuestras vidas. Lo que hace el Señor al lavarnos es regenerar nuestras vidas, es permitirnos tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y entonces el Señor le decía a aquella ciudad, le decía a Jerusalén, mira, yo te vi en tus sangres. Yo te vi que nadie quería hacer nada por ti, estabas ahí abandonada, menospreciada, pero yo te miré. Yo hice un pacto, yo te cubrí, pero después de que te cubrí, no solamente te dejé allá, sino que entonces te llevé, te bañé, te lavé, te limpié, te purifiqué. Y lo mismo ha hecho el Señor con nosotros. Como redimidos, el Señor no solamente nos dejó allá cubiertos, no, sino que también ahora ya nos cubrió, ya hizo un pacto con nosotros, pero dice, también voy a llevarte y voy a lavarte, voy a purificarte, voy a hacerte limpio para que tú puedas vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Pero para eso necesitas nacer de nuevo. No fuimos redimidos por lo bueno que éramos, porque no éramos buenos. No fuimos redimidos por las obras de justicia que hacíamos, porque no hacíamos obras de justicia. Usted y yo fuimos redimidos por su misericordia y fuimos limpiados por el lavamiento allá en el bautismo. Por eso es que es tan importante, hermano, que usted y yo podamos ser bautizados. Si usted no ha sido bautizado, es sumamente importante que sea bautizado. Que usted baje a las aguas, que usted sea sumergido en las aguas, que usted tenga la oportunidad de ser regenerado por el lavamiento, por el bautismo, y entonces seremos también renovados por el Espíritu Santo. Porque lo que hace el lavamiento es permitirnos una regeneración, una nueva genética, hermano, una nueva genética en nuestro interior. Ya no aquella genética pecaminosa, ya no aquella
genética que nos lleva a hacer lo malo, sino que ahora cuando seamos lavados, hermano, cuando somos lavados, entonces empieza a formar una nueva genética en nosotros, hermano, una genética que nos lleva a hacer lo bueno, una genética que nos permite agradar a Dios, una genética que nos permite servir a Dios, porque hay una regeneración en nuestras vidas, y al haber una regeneración, por lógica, va a haber también una renovación. Quiere decir que lo viejo va a ser dejado allá atrás. Aquellas malas actitudes, aquellas viejas actitudes, aquellas viejas costumbres, aquellos viejos vicios. Cuando usted y yo somos regenerados, somos renovados, y lo viejo se queda atrás, y entonces viene lo nuevo de parte del Señor. Ojalá que me esté dando a entender, hermano, con esto de las experiencias, o la experiencia de los redimidos, que usted y yo podamos entender qué es lo que hace el Señor con nosotros para redimirnos, además de comprarnos a precio de sangre. Pero que cuando nos compra, hermano, cuando nos saca de aquel mercado donde estábamos a la venta, entonces Él hace una obra maravillosa con nosotros, nos cubre y nos limpia, nos lava por su preciosa misericordia. Avancemos un poquito más. Ezequiel, el mismo Ezequiel capítulo 16 versículo 9, pero solamente vamos a leer la última parte del verso, hermano. Y en la versión que habíamos leído, la versión Dios habla hoy, dice: y te perfumé. Pero mire, Ezequiel 16, 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: y te froté la piel con aceites fragantes. No solamente nos cubre, no solamente nos lava, sino que ahora, hermano, dice: te voy a frotar la piel, voy a frotar todo tu cuerpo con aceites fragantes. La versión de las Américas dice: te ungí con aceite. Y mire que hemos hablado en diferentes ocasiones de que la unción es una habilitación. Y entonces lo que hace el Señor con nosotros como sus redimidos, lo que hace el Señor para llevarnos a una experiencia de redención, es darnos una habilitación especial por medio del aceite. Quiere decir que Él nos ha frotado con aceites fragantes. Mire, quiere decir que Dios ha cambiado nuestro aroma, que Dios ha cambiado nuestro perfume, que Dios ha cambiado la manera en la cual usted y yo olemos. Ya no vamos a oler a lo mismo que olíamos cuando estábamos en aquella vieja vida. Dice la palabra: yo voy a frotar, te froté la piel con aceites fragantes. Tal vez usted pueda imaginar, permítame este ejemplo, tal vez usted pueda imaginar los días cuando Noé y su familia bajaron del arca, hermano. ¿A qué estaría oliendo la tierra? ¿A qué olor se sentiría cuando aquellas 8 personas bajaron del arca, hermano? Porque usted recordará que miles de animales y miles de personas habían muerto durante la inundación, durante el diluvio. ¿Se imagina, hermano, usted el olor que pudiera haber sobre la faz de la tierra en ese entonces? Un olor a muerte. Y sabe que usted y yo, antes de ser redimidos, ese era nuestro olor a muerte. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Noé al bajar del arca? No dijo: bueno, aquel terreno está bueno como para que edifiquemos una casa, por ahí vamos a poner la cocina, mira, por ahí vamos a poner la sala, a ver tú, mijito, tú consíguete un terreno más alejadito. No, hermano, lo primero que hizo Noé al bajar del arca, dice la Escritura, que lo primero que hizo fue edificar un altar al Señor y ofrecer un holocausto, una ofrenda quemada en agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque Dios les había preservado, porque Dios les había guardado en medio del diluvio, en medio del ir y venir de las olas. Ellos habían estado bien. El Señor les había permitido posar, que el arca se posara allá en un monte. Y lo primero que hace Noé, tal vez al bajarse y sentir aquel olor, dice, lo primero que hizo fue construir, edificar un altar para poner allá un holocausto de agradecimiento al Señor.
Y mire cómo reacciona Dios ante aquella circunstancia, ante aquel acto de Noé y su familia. Allá en Génesis capítulo 8, versículo 21, dice: y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Hubo un cambio de aroma en lo que percibía el Señor. ¿A causa de qué? A causa del holocausto, a causa del sacrificio que Noé había levantado. Algo cambió en la percepción de Dios. Tal vez se sentía hasta el cielo aquel olor. Pero cuando Noé levantó aquel altar y puso allá un holocausto, algo cambió, algo sintió el Señor en su nariz y dijo: este es un aroma agradable. Ya no huelo a muerte. Este aroma sí me gusta, este aroma es agradable, este aroma es grato, es como un perfume a mi nariz. Y entonces el Señor dijo: nunca más. ¿A causa de qué? A causa de aquel olor. Nunca más voy a maldecir a la tierra por causa del hombre. Y sabe que lo mismo pasa con nosotros cuando somos redimidos por parte de Dios. Cuando somos redimidos a través de la sangre de Cristo, hay un cambio de perfume en nosotros. Antes olíamos a muerte y a separación, pero ahora en Cristo, hermano, olemos de una manera diferente. Tenemos un olor que le agrada al Señor. Mira allá en 2 Corintios capítulo 2 versículo 15. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 15. Dice: porque fragante aroma de Cristo. Hermano, entonces ¿a qué olemos? No olemos a Chanel número 5. No olemos a su mejor perfume que tal vez usted pueda tener allá en su casa. No olemos al perfume ese barato que nos puedan vender. Dice la Escritura aquí en 2 Corintios 2:15: porque fragante aroma de Cristo. Olemos a Cristo, olemos al sacrificio de Cristo. Somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Hay una diferencia. Nuestra vida huele de manera diferente para Dios porque huele a Cristo. Entonces, mire, parte de aquella experiencia de los redimidos es: voy a frotar tu piel con aceites fragantes. Te voy a poner un perfume diferente. Voy a cambiar la manera en la cual yo percibo tu olor. Y lo voy a hacer a través de la sangre de mi Hijo Jesús. A través de la sangre de Cristo, tu olor va a cambiar. Y esto es lo que nos permite ser redimidos, hermano. Pero además de aquella unción, además de aquel perfume que Dios ha puesto sobre nosotros, mire también que nos da el aceite fragante. Efesios capítulo 1 versículo 13. Efesios, carta a los Efesios capítulo 1 versículo 13. Dice: en él también vosotros. ¿En quién? En Cristo. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Mire qué importante, porque no basta solamente con escuchar. Dice que habiendo escuchado el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Mire qué otra cosa nos da la unción. Mire qué otra cosa nos da el aceite que hoy día tenemos como redimidos de parte del Señor. Esta palabra sellados, porque dice la Escritura que usted y yo hemos sido sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando venimos a Cristo, miren, pasa algo sobrenatural, hermano, y en una forma espiritual somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esta palabra sellados en griego es fragizo, que quiere decir, y esta parte a mí me encantó, es fragizo, quiere decir marcados para seguridad o preservación. Mire qué nos da el aceite, qué nos da la unción, qué nos da el que el Señor venga y cambie nuestro olor. Nos da seguridad
y nos da preservación. La redención, el ser redimidos, nos permite tener seguridad para ser preservados. Quiere decir, hermano, que usted y yo en Cristo tenemos seguridad de que le vamos a ver. De que usted y yo en Cristo tenemos seguridad que cuando suene aquella trompeta vamos a ser preservados para vida, porque usted y yo hemos sido llamados redimidos de parte del Señor. Porque usted y yo estamos experimentando aquel proceso de redención, aquel proceso en el cual el Señor fue al ágora y ejerció sobre nosotros un derecho de compra a través de su sangre y nos redimió para Él y para su Padre. Entonces, no solamente nos cubre, no solamente nos lava, nos purifica, sino que ahora también, al frotarnos con aceite, nos permite ser guardados para preservación y cambia, modifica el aroma con el cual Dios nos percibe. Ojalá que me esté dando a entender, hermano. Ojalá que usted me esté entendiendo esto que le quiero decir, porque yo creo que cuando usted y yo entendemos el verdadero proceso de la redención, cuando usted y yo valoramos el verdadero proceso de la redención, aquel derramamiento de Cristo, de la sangre de Cristo Jesús, usted y yo vamos a enfocarnos mucho más, a comprometernos mucho más con Cristo Jesús. Porque tal vez durante mucho tiempo, no, es que la redención, no, es que eres redimido. Sí, pero es que ahora estamos aprendiendo toda aquella experiencia de la redención, toda aquella experiencia de ser redimidos, todo aquello que nos da la redención en su sangre. Nos cubre, no solamente nos mira, sino que nos cubre con su manto. Hace un pacto de amor con nosotros, llena los vacíos de amor que habían en nuestros corazones. Nos limpia, nos lava a través del bautismo, para que usted y yo podamos tener una nueva vida, para que usted y yo podamos ser regenerados, para que podamos empezar a caminar en el camino correcto. Nos frota con aceite, hermano, nos cambia el olor. Y mira Ezequiel capítulo 16, versículo del 11 al 13. Ezequiel capítulo 16, versículos del 11 al 13. Dice, te adorné con joyas. Pastor, yo quiero eso. A mí que me adornen con joyas. Puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un zarcillo en tu nariz, aretes en tus orejas y una corona de hermosura sobre tu cabeza. Fuiste adornada con oro y plata. Tu vestido era de lino, de seda y de tela bordada. Comiste harina fina, miel y aceite. Llegaste a ser sumamente bella y alcanzaste la realeza. Mire esta descripción que hace el Señor de Jerusalén. Después de que la había encontrado en sus sangres, después de que la había encontrado menospreciada, mire todo esto que había acontecido con Jerusalén. Cómo el Señor había redimido de tal manera a Jerusalén, hasta que dice al final, llegaste a ser sumamente bella y alcanzaste un nivel de realeza. Si usted mira, hermano, y yo le invito a que tal vez cuando terminemos allá los primeros versos del capítulo 16, se nos hace una narración del nacimiento de Jerusalén. Y dice que nadie le prestó atención, que ella fue menospreciada, que fue abandonada, que nadie le cortó el cordón umbilical al nacer, hermano. En fin, nadie daba 3 pesos por aquella ciudad. Nadie. Pero cuando viene la redención del Señor, todo cambia. Nadie daba 1/5 por usted y por mí, hermano. Nadie daba 3 pesos para que usted y yo pudiéramos hacer algo, para que usted y yo pudiéramos mantener a nuestras familias, para que usted y yo pudiéramos ser felices con nuestras familias. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Todo cambió para bien, para nosotros, cuando el Señor vino y redimió nuestras vidas. Cuando usted y yo no solamente escuchamos el Evangelio, sino que también creímos en aquel Evangelio.
Y entonces, mire, lo mismo que hizo el Señor con Jerusalén, es lo mismo que el Señor está haciendo con nosotros en este proceso. Nos está adornando, nos estaba ataviando. Hay una versión que dice que la estaba engalanando. Le estaba poniendo presentable, hermano. Le estaba poniendo hermosa. Cuando usted y yo llegamos al Señor, llegamos tan maltratados, tan vacíos, presos de vicios, presos de rencores. Algunos luchaban con el alcoholismo, con la drogadicción, con algunos traumas en su vida. Pero llegó aquel que nos redimió, Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Y no solamente nos cubrió, nos ungió, nos lavó, sino que ahora también cambia la manera en la cual nuestro ser es visto. Y nos empieza a engalanar para Él, nos empieza a ataviar para Él. Empieza un proceso en el cual Él nos está adornando para Él. No teníamos joyas, ahora tenemos dones en Cristo Jesús. Ha puesto una corona sobre nuestras cabezas, porque dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No teníamos una vestidura, ahora tenemos una vestidura de lino fino, resplandeciente. Éramos nada, ahora en Cristo Jesús, hermano, Él nos ha dado una posición en Cristo Jesús. No teníamos que comer, hoy día comemos harina fina, comemos miel, comemos aceite. Esto es parte de la experiencia de los redimidos, cómo el Señor nos lleva de aquí y nos pone en lugares de luz admirable. Dice la Escritura que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a lugares donde hay una luz admirable. Este es el amor tan grande que Dios tiene por sus hijos, que sin merecerlo nos ha dado una vida mejor, una vida plena, una vida abundante en Cristo, sin usted y yo merecerlo, hermano. Porque usted y yo, dice la Escritura, éramos reos de muerte, estábamos separados de la gloria de Dios. Pero entonces vino la misericordia del Señor sobre usted y sobre mí, y nos redimió, y entonces nos da la oportunidad de vivir una nueva vida en Cristo, una vida plena y abundante en Cristo Jesús. Mire lo que dice Isaías 61, versículo 3. Isaías capítulo 61, versículo 3. Le ruego que lo busque. Dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquellos afligidos, lejos de la redención, cuando vienen a Cristo, son cambiados por seres alegres. Aquellos que tenían ceniza ahora tienen gloria. Aquellos que tenían un espíritu angustiado hoy pueden gozar y regocijarse en el Señor. ¿Por qué, hermano? Por el puro afecto de la voluntad de Dios, para que usted y yo reinemos juntamente con Él. Solamente por eso Dios nos redimió, porque Dios quiso redimirnos, porque Dios nos mostró misericordia, porque Dios expresó simpatía por nuestras miserias, hermano. Y entonces nos miró en aquel mercado y dijo: voy a comprar a Carlos, y voy a comprar a su familia, y voy a comprar a fulanito, solamente porque quiero que reinen, solamente porque les amo. Les voy a redimir a través de la sangre de Cristo Jesús. Mire, yo no sé si usted no estará contento, pero hermano, esto es para estar feliz de la vida. Esto es para comprometerse cada día más con el Señor, que no solamente nos cubre, nos lava, nos unge, sino que ahora también, hermano, nos adorna, nos atavía, nos engalana para Él, nos está preparando para aquel momento cuando la trompeta suene
y usted y yo seamos arrebatados hacia las nubes para encontrarnos con Él y estar con Él. Dice la Biblia, estar con Él siempre. Solamente para los que son adornados, solamente para los que están ataviados, para aquellos que no solamente han oído, sino que también han creído, que han sido sellados, hermano, con el Espíritu Santo de la promesa. Déjeme avanzar. Ezequiel capítulo 16, versículo 14. Ezequiel capítulo 16, versículo 14, por favor. Cuatro cosas ya vimos: nos cubrió, nos lavó, nos ungió y nos adornó. Quiero mostrarle la última parte de esta experiencia de los redimidos. Ezequiel capítulo 16, versículo 14. Dice: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. No solamente la atavió, sino que aquella ciudad era hermosa. Pastor, ¿quiere decir que nosotros somos hermosos? Sí, hermano, si tomamos como figura esto, sí. Dice: salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Dice, porque era perfecta. Aquella hermosura era perfecta. Pero mire, dice, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Lo último que hoy quiero enseñarle es cuando dice: salió tu renombre. Es como decirle: alcanzaste fama. Es como decirle: mira, fuiste muy conocida, nadie sabía de ti antes, pero a causa de tu hermosura alcanzaste fama. A causa, mira, qué tanta fama alcanzaste, que fuiste perfecta. Aquella hermosura tuya era perfecta. Y este renombre es una palabra en hebreo que es Shem. Y Shem quiere decir honor, autoridad, carácter. Quiere decir una marca de individualidad. ¿Qué había pasado con Jerusalén, hermano? De ser nada, llegó a tener una fama enorme. La ciudad de David, la ciudad santa, la ciudad del gran rey, fue conocida, hermano, en todo el mundo en aquel tiempo. En aquella ciudad se levantó el templo de Salomón. En aquella ciudad reinó David, reinó Salomón, reinó Saúl. Mire qué importante, hermano, había logrado ser esta ciudad. Alcanzaste fama, tuviste honor, tuviste autoridad, tuviste carácter, tuviste algo importante que es a donde yo quiero llegar, hermano, que para mí es sumamente importante. Tuviste una marca de individualidad, dice la traducción. Es decir, si ahora lo trasladamos para nosotros, si lo aplicamos ahora para nuestras vidas, quiere decir que usted y yo tenemos una marca de individualidad, que usted y yo pertenecemos a alguien. Antes no pertenecíamos a nada. Antes, hermanos, éramos uno más dentro de toda la multitud. Ahora usted y yo pertenecemos a alguien. Usted y yo somos parte de alguien, y ese alguien es el cuerpo de Cristo. Pero no vaya a pensar que lo somos porque somos muy guapos, hermano, que es por nuestra hermosura, que es por lo que nosotros hemos hecho, que es por el nombre de la iglesia. No, hermano, no es por nosotros, sino que la Escritura dice que es a causa de la hermosura de Dios que Él ha puesto en nosotros. A causa de lo que Dios ha puesto en nosotros, es que usted y yo podemos ser hoy quien somos. Es que usted y yo hoy podemos tener una marca, algo que nos hace diferentes, algo que nos permite decir: yo pertenezco al cuerpo de Cristo, yo pertenezco a ese cuerpo glorioso, yo voy a ser parte de esa novia, yo voy a ser parte de esa esposa. Porque Dios dice: a causa de lo que yo te he dado, a causa de la gloria que yo he puesto en ti, entonces es que ahora tú has alcanzado renombre. Dios en usted y en mí ha puesto su gloria. Dios en usted y en mí ha puesto hermosura. Y entonces esta gloria, esta hermosura nos da individualidad. Nos permite ser diferentes, hermano.
No somos iguales al resto de la gente, discúlpeme. Y alguien podrá decir que yo soy que chango. No, hermano, no, amigo que nos escucha, pero nosotros somos hijos de Dios. Somos diferentes, hay algo diferente en nosotros. Hay una gloria diferente en nuestras vidas, porque es la gloria que Dios ha puesto al redimirnos. Es una gloria que Dios trajo a nuestras vidas cuando Él decidió comprarnos, cuando Él decidió cambiar nuestras vidas, cuando Él decidió cubrir, lavarnos, untarnos aceite en nuestros cuerpos. Trajo una gloria especial, que es lo que ahora a usted y a mí, querido hermano, nos hace ser diferentes, nos hace tener una marca de individualidad. Ahora tenemos un sentido de pertenencia. Ahora sabemos que le pertenecemos a Cristo. Ahora tenemos un sentido de apego, hermano. Por eso es que cuando no podemos reunirnos, durante todo este tiempo que no nos hemos podido reunir, hermano, hay un deseo de estar juntos. Porque yo nunca he visto que un brazo ande caminando solo por la calle, o que una pierna o las piernas, hermano, de la cadera para abajo anden solitas caminando por la calle. No, es que el cuerpo necesita estar unido. Y esto es lo que nos da la gloria del Señor, una individualidad diferente que nos permite ser diferentes. Entonces, toda esta experiencia de redimidos, hermano, ojalá que usted ahora vea de manera diferente la palabra redimidos, que usted y yo podamos mirar de manera diferente la palabra redención, porque esto nos da una experiencia. Recuerde lo que decíamos: nadie que no ha pasado por un proceso de redención, nadie que no ha sido comprado, nadie que no ha aceptado que le compren en aquel mercado, nadie que no ha sido pasado por este proceso de redención puede llamarse redimido. Nadie que no haya aceptado a Cristo en su corazón puede decir que es un redimido. Si usted y yo ya lo hicimos, entonces, hermano, hoy necesitamos mirar de manera diferente que usted y yo somos redimidos. Porque esta experiencia de los redimidos, como dice aquel canto, este es el canto de los redimidos. Este es el canto que sale, que nace, que brota de mi corazón, porque hemos podido entender, en esta noche hemos podido entender que la redención tiene que ver con que el Señor vino y nos cubrió con su manto, que el Señor vino y llenó nuestros vacíos, que Él nos limpió, hermano, que a través del bautismo nos da la oportunidad de una regeneración y una renovación de nuestro ser, que Él nos unge, que Él frota nuestra piel con aceite para cambiarnos el olor, hermano. Y al cambiarnos el olor, hay un sello en nosotros que nos preserva para seguridad y que nos está adornando. Hay un trabajo de parte de Dios para usted y para mí, donde Él está adornando nuestras vidas a través de los dones, a través de los ministerios, hermano. Dios está adornando nuestras vidas. Y por último, que Él trajo una gloria a nuestras vidas, y Él trajo una marca de individualidad para nosotros. Yo espero que usted me haya podido entender y que yo me haya podido explicar, hermano, acerca de esta experiencia de los redimidos, que a partir de hoy nosotros podamos mirar de manera diferente y que el compromiso con Cristo se haga más fuerte, que el compromiso con aquel que dio su sangre para redimirnos no se quiebre, sino que se fortalezca por Él, para su gloria. Le ruego que ahí en su lugar podamos cerrar nuestros ojos y orarle al Señor, y tal vez usted allá pueda tomar un tiempecito de oración, hermano, y decirle: Señor, gracias por haberme redimido, gracias, Señor, por hacerme uno de tus redimidos. Gracias por tu sangre preciosa, Cristo Jesús, que la derramaste en la cruz del Calvario voluntariamente por mí y por los míos. Gracias, Señor, porque aquella sangre vino a limpiarme. Gracias porque aquella sangre me vino a dar una nueva oportunidad, Señor.
Gracias porque esta experiencia de redención me ha permitido entender que he sido cubierto, Señor, que he sido lavado, Señor, que he sido ungido a través de tu Espíritu Santo, que tú me estás ataviando, Padre, y que tú has traído gloria a mi vida. Cuando no tenía nada, Señor, tú has traído gloria a mi vida. Te ruego, Padre, que nos permitas permanecer. Te ruego, Señor, que bendigas a tus hijos allá en sus hogares donde ellos se encuentran. Que tu presencia, Señor, esté con ellos. Que tu presencia les acompañe. Que nunca cese, Señor, tu gloria sobre sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Llénales, Señor, atavíales, adórnales, Señor, con vestidos de lino fino, con vestidos de seda, con vestidos bordados, con una corona, Señor. Permítenos llegar hasta un nivel de realeza en tu nombre, Señor, para tu gloria y para tu honra. Como sus pastores venimos bendiciendo a cada familia, Señor, cada hogar, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu gracia y tu favor esté siempre con nosotros. Gracias, Padre, por tanto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos, por habernos permitido entrar a sus hogares, por permitirnos darles la palabra de Dios, por permitirnos traerles alimento a sus vidas y a sus familias. Nuestro deseo es que pronto podamos vernos, que pronto podamos estar juntos, que pronto podamos ir a trabajar ya al terreno, hermano. Ya hace falta ir a aquel terreno, ya anhelo verle, anhelo estar ahí bajo la sombra de aquel árbol y poder declarar que en esa casa, que en ese terreno edificaremos una casa que dé gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Reciba un abrazo, un saludo de parte de mi familia. Estamos contentos, estamos sanos y vamos para adelante en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Muy buenas noches.